Continuando con el conversatorio, ya con el tercer panelista, voy a dar lectura al currículum vitae del abogado Luis Rojas Martínez con el tema Diplomacia e Integración Marítima a 6 años del dictamen de la Corte Interamericana de Justicia ante la demanda boliviana. El abogado Luis Alfredo Rojas Martínez, licenciado en Derecho, graduado con distinción, diplomático de carrera, egresado con excelencia, cuenta con 3 maestrías en Relaciones Internacionales y Diplomacia, Derecho Internacional Privado, Negociación y Comercio Internacional. También cuenta con cursos especializados en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Ejerció funciones en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Relaciones Multilaterales, Embajada ante el Reino de los Países Bajos, concurrente con Portugal en 2 oportunidades, Embajada ante el Reino de Bélgica, Gran Ducado de Luxemburgo y misión permanente ante la Unión Europea. Fue representante alterno ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Corte Permanente de Arbitraje, miembro observador ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, miembro del Grupo de Trabajo de La Haya de la Corte Penal Internacional y delegado ante la Corte Internacional de Justicia. Actualmente es asesor y consultor internacional. Con ustedes, el doctor Luis Alfredo Rojas Martínez. Señor abogado, la palestra es suya. Muchísimas gracias por la presentación. Es un verdadero honor estar el día de hoy acá y compartir no solo los conocimientos y el aprendizaje que uno va teniendo en el transcurso del tiempo, sino algo tan importante como es el tema del mar. Quiero iniciar agradeciendo al Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales y a su director, el coronel Gustavo Terán, a los señores generales, almirantes, coroneles que nos acompañan el día de hoy, así como a los almirantes Borda y Calla que me precedieron en las presentaciones, y también al público presente y a quienes nos acompañan por la plataforma Zoom. Realmente voy a partir con una frase que va a dibujar muy bien lo que estamos viviendo, ¿no? Y esta frase va a reflejar el sentimiento de cada uno. Y es que no hay realmente para ningún boliviano que tenga ese sentimiento de identidad haber perdido el mar, ¿no? Pero el mar no lo hemos perdido, el mar está ahí, es un patrimonio de la humanidad, como lo mencionaba en su presentación el almirante Borda. Y no hay un tema que una más a los bolivianos que el tema del mar, pero que a su vez genere tantas opiniones diversas. Y esas opiniones son justamente las que nos tienen que llevar a diseñar una estrategia, como lo mencionaba también el almirante Borda, una planificación estratégica que permita conjuntamente la política exterior y sus brazos operativos, que son las misiones diplomáticas, posicionar el tema no solo ante la comunidad internacional, sino también ante los pueblos, porque gran parte de las decisiones, en muchos casos, son la misma población y no solo los políticos los que van a dar una solución. En ese marco, el tema que vamos a abordar es sin duda uno de los más importantes porque está relacionado a las 2 presentaciones que me precedieron. La primera sobre la conciencia marítima y la segunda sobre la reivindicación. Pero aquí también, como mencionaba en esa frase, de que así como el mar es algo importante para cada uno de los bolivianos, y no hay tema que nos una más, también genera muchas diferencias. Y esas diferencias se dan en la forma en cómo deberíamos enfrentar. Hemos escuchado reivindicación marítima en una etapa
que se ha manejado entre la década del 20 y del 50. Hemos escuchado reintegración marítima, hemos escuchado acceso soberano al mar, hemos escuchado recuperar la cualidad marítima, ¿no? Y cada uno de estos son conceptos distintos, pero cada uno ha tenido su peso en el momento que se ha diseñado una política marítima, ¿no? Yo coincido muy bien, los diplomáticos tendrían que ser expertos en la materia, manejar con una fineza absoluta. Y eso va acompañado no solo de los diplomáticos, va acompañado de la cohesión social que podamos lograr y de conformar un grupo multidisciplinario. Yo coincido con las palabras del almirante Borda, que tiene que haber una cohesión de diferentes actores, una participación para construir una política de Estado. De acuerdo a la Constitución del 2009, la política exterior la ejecuta el presidente y el vicepresidente, y la delega en su ejecución al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y es ahí donde tenemos que avanzar en esa construcción, ¿no? A partir de 1910, no me voy a referir tanto a lo que fueron los antecedentes históricos que muy bien ya fueron abordados, incluso algunos autores mencionan no una guerra del Pacífico, que hubieron dos, que la mencionaba el almirante Borda, y también de alguna manera la hacía referencia el almirante Calle. En 1839, con la batalla de Yungay, cae la Confederación. Prácticamente algunos autores, tanto chilenos como bolivianos, la consideran como la primera guerra del Pacífico. Y la segunda ya es la de 1879. Entonces, a partir de 1910, Bolivia formalmente va a solicitar que tengamos un acceso soberano. En 1904, los políticos de la época veían con más pragmatismo y creían que la línea férrea iba a solucionar, iba a reemplazar el acceso al mar, que como hemos visto en las presentaciones, eso es difícil. Hasta el día de hoy es difícil reemplazar el tema del mar, ¿no? El tema de tener un acceso soberano y el tema de no estar limitado a través de otro país, en un tránsito que muchas veces no se cumple, ¿no? Entonces, a partir de 1910 hemos tenido un camino en el cual Bolivia, a través de sus diferentes diplomáticos, ha tratado de encontrar las mejores soluciones. Y van a ver que también coincido con el almirante Borda en el sentido de que cuando han habido diplomáticos especialistas en el tema, es donde más hemos avanzado, donde realmente han habido pruebas concretas de alcanzar un acceso soberano, ¿no? Entre 1910 y 1920 sí hubo una posición más reivindicacionista, ¿no? Es más, en la Liga de Naciones, que la mencionaba el almirante Borda, cuando Bolivia plantea, a través de sus tres delegados, Avelino Aramayo, Gloirian Zambrana y Franz Tamayo, la revisión del Tratado de 1904, bajo el paraguas del artículo 19, la Sociedad de Naciones crea una comisión. Pero esta comisión nunca se refiere al fondo del asunto. Lo que dice es que, tal como fue presentada la demanda, la Liga de Naciones no tiene la posibilidad de revisar tratados. Pero no hace referencia al núcleo central del problema, ¿no? Al núcleo central de la controversia. Entonces, muchos pensaron que al rechazar este nuevo órgano internacional que se había creado para justamente precautelar la paz y la seguridad internacional después de la Primera Guerra Mundial, se había cerrado el tema. Y es algo que está pasando hoy con lo que fue el fallo del 2018, el 1 de octubre. Para volver a hablar del tema marítimo con soberanía, en el caso después de el pronunciamiento de la Liga de Naciones con esta comisión en 1921-22, tuvieron que pasar prácticamente 20-25 años, porque recién Bolivia va a volver a retomar, a partir de un lúcido diplomático, Alberto Ostrea Gutiérrez, las negociaciones del 50, ¿no? Entonces no se ha cerrado el tema del acceso
soberano al mar de Bolivia con el fallo de La Haya. Les pongo este ejemplo de que en 1920, con la Liga de Naciones, ya hemos tenido una situación similar. A diferencia que aquí sí la Corte se ha pronunciado sobre un hecho específico, sobre una obligación de negociar. En el otro no. En el otro mantuvo el hecho de que, tal como fue presentada, no tenía competencia la Liga de Naciones para revisar el tratado de 1904. Entonces, tuvieron que pasar muchos años para que nuevamente Bolivia, con un equipo a la cabeza de don Alberto Ostrea Gutiérrez, retome una negociación tan importante como fue la de 1950. Pero ¿qué pasó en el otro periodo? Mientras tanto, Bolivia mantuvo a diferentes enviados. La misión Jaimes Freire es una de ellas, en 1923. Las respuestas del canciller chileno Luis Izquierdo, donde, ok, estamos dispuestos a avanzar, queremos encontrar una solución a Bolivia, siguiendo la política de Portales, no ahogar a Bolivia, busquemos, pero por fuera del tratado de 1900. Y a partir de ahí se buscaron diferentes formas. Y una de las más importantes es la que sucede en 1950. Pero ¿por qué llegamos a 1950? Pese a que la Liga de Naciones había dicho que ya el tratado no podía ser revisado y pensábamos que ya habíamos perdido toda oportunidad. Llegamos al 50 con un proceso que empieza en 1941. Ese proceso, para llegar a las notas del 50, pasaron 9 años. Y fueron 9 años con una participación activa de diferentes actores y de diferentes instituciones, donde a partir de una cabeza, un diplomático versado en la materia, permitió lograr que Chile se abra a una negociación con soberanía a través de una franja territorial, y que esa franja territorial que le permitía la conexión Bolivia hacia el mar no tenga ningún tipo de compensación. Y ese aspecto, llegar a esas notas del 50, que por cierto no son notas reversales, y creo que debemos desmitificar ese aspecto. Las notas reversales son un tratado y las notas del 50 simplemente eran unas notas diplomáticas, porque como la Corte lo ha dicho en su fallo, no tenían la estructura que requiere una nota reversal. Las notas del 50 fueron notas diplomáticas que se intercambiaron de buena fe con la opción de lograr una salida al mar a través de una franja territorial. Pues eso hay que tener muy en cuenta. Muchas veces escucho que las notas reversales del 50, los tratados, no son tratados las notas del 50. No son notas reversales, no tienen esa estructura. Pero bueno, llegamos a 1961 con el memorándum truco. El memorándum truco recogía lo que fueron las notas del 50. No pudimos avanzar en las notas del 50 por diferentes factores, tanto internos, que muchas veces esos cambios han generado también a nivel interno, en la mayoría de las veces, que no se dé continuidad, como mencionaba el almirante Borg, no hemos tenido una continuidad. Y posteriormente, bueno, el tema de las aguas, el uso de las aguas del lago Titicaca, generaron una cierta tensión, principalmente porque ustedes saben que con el Perú tenemos el condominio de las aguas del lago Titicaca, y en ese momento el Perú no formaba parte de este proceso, ¿no? Si bien Chile y Perú llegan a avanzar en la década del 29 con el Tratado de Lima, del 13 de agosto de 1929, en solucionar el tema, quedando Tacna para el Perú y Arica para Chile, la idea de mantener esa franja territorial para que Bolivia pueda tener acceso se ha mantenido y se mantiene hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Y tiene mucha relación con lo que voy a explicar, que ya lo ha adelantado el almirante respecto al hito cero, donde está el triángulo terrestre, que efectivamente la Corte no se ha pronunciado respecto a ello, simplemente ha seguido el hito 1 a través de la paralela y después a la bisectriz, que es lo que termina ganando el Perú, más de 20.000 kilómetros de espacio marítimo. Entonces, entre la década del 20 al 50, Bolivia sí ha tenido una política exterior en la cual le ha permitido avanzar y tener resultados concretos.
ha seguido esa política hasta el 75. Aquí, como bien señalaba también el almirante, es importante ver el contexto en el que se ha desarrollado cada una de estas negociaciones y cuál ha sido el rol de los diplomáticos en todo ese proceso. Y en el 75, también, más allá de que el embajador Bea Munguía tenía un relacionamiento especial con el general Ansel y era de confianza, estuvo acompañado por un grupo de diplomáticos de carrera de alto nivel, como don Marcelo Ostria, que recuerdo, Jorge Gumucio, otro de los diplomáticos, que tenían un manejo específico y especializado. Entonces, en todo este proceso hemos visto que el tema de reivindicación, a partir de lo que sería el 22, fue dejado de lado. Ya no hablábamos de reivindicación, hablábamos de reintegración. Y la reintegración se iba a dar a partir de esta negociación que iba a seguir en el marco de obtener una franja territorial, ¿no? Lastimosamente, el tema del canje de territorios fue una de las aristas. En esa época de la negociación de Charaña se hablaba de las aristas, eran tres, una de ellas era el canje de territorios, entonces no permitió avanzar. Y ahí tal vez faltó un poco más de decisión y de cohesión social para lograr el objetivo de un retorno con soberanía al Océano Pacífico. Lastimosamente, la comisión que se había creado, porque había algo así parecido a Diremar, le faltó tal vez la fuerza necesaria como para darle elementos al presidente de entonces a fin de que pueda tener un mayor espacio en la negociación. Finalmente no se logró, llegamos al 18 de marzo, donde el canciller Adriásola comunica la ruptura de relaciones diplomáticas y prácticamente no pudimos avanzar más en lo que fue la negociación de Charaña. De ahí vamos a llegar a la década del 87, década de los 80, ¿no? Con un intervalo muy importante, la resolución de la OEA de 1979. ¿Y por qué se logra la resolución de la OEA del 79? Y aquí nuevamente el contexto es el que nos favorece. Chile vivía una dictadura, Bolivia tenía un presidente que había sido una asociación constitucional, Walter Guevara, que asume la presidencia, presidente del Senado, tenía un presidente constitucional. Entonces, el contexto, que además la OEA se desarrollaba aquí en La Paz, nos favorecía. Pues, nuevamente, el contexto para cada una de las negociaciones es muy importante. Y eso permitió que un grupo de diplomáticos, a la cabeza de Gonzalo Romero, que era nuestro representante en la OEA, el ex canciller Gustavo Fernández, que lideró el proceso, Gonzalo de Achá, tenemos a Jorge Gumucio, un grupo de diplomáticos formados y conocedores de la temática marítima, que permitió que logremos una resolución, una de las resoluciones más importantes vigentes al día de hoy, en el que se declara de interés hemisférico la controversia entre Bolivia y Chile por el acceso soberano al mar. Entonces, eso nos permite mirar con mejor opción a nivel multilateral el tema del acceso soberano, porque ya había una conciencia hemisférica que se había pronunciado en esa línea. Esa resolución va a estar vigente hasta 1989 y ahí nuevamente el contexto nos va a obligar a virar la posición y ya no pedir resoluciones. ¿Por qué? Porque Chile ya había vuelto a la era democrática. Asume Patricio Aylwin después de la pérdida del plebiscito el 5 de octubre del 88 por parte de Pinochet, que no le permite continuar y da paso a la era democrática. Entonces teníamos ya en la década del 89-90 ya un Chile democrático y Bolivia veía un poco limitadas sus capacidades de acción para poder continuar presentando resoluciones. Entonces, hábilmente, la Cancillería de la época lo que hace es registrar en la agenda de la OEA que el tema se pida de manera permanente, es decir, que cualquier interesado pueda pedir. Y es así que a partir del 90, Bolivia llevaba el informe sobre el tema marítimo
a la Asamblea General de la OEA. Eso se ha suspendido. Desde el 2013 Bolivia pidió, dada la demanda, que ya no va a presentar para no interferir dos procesos abiertos. Ese también es una apreciación errónea, porque si bien el Pacto de Bogotá establece que no podemos tener procedimientos abiertos, en el caso de informar, no era un procedimiento de solución pacífica en sí, como lo es el arreglo judicial. Entonces, Bolivia, si bien ya pasó la demanda, ya hay un fallo, 2018, el 2019 debería ya haber solicitado nuevamente la reposición para presentar el informe a la comunidad hemisférica de la OEA. Hasta donde conozco, al día de hoy, 23 de marzo, en la próxima asamblea en junio, Bolivia ha dejado de solicitar la presentación del informe marítimo boliviano en el marco. Volviendo a la década del 87, tenemos otro acercamiento importante, el enfoque fresco, ¿no? El enfoque fresco que nos permitió volver a dos propuestas, la de la franja territorial y tres enclaves, ¿no? Estos tres enclaves, uno de ellos era justamente en el territorio boliviano, que es el de Tocopilla. Pero no avanzamos. Chile dice no, y la negociación que estaba en curso, que había empezado con mucho auspicio en Uruguay, nuevamente queda truncada, ¿no? Y aquí los chilenos hablan de la teoría, y también en algún momento algunos historiadores y profesores bolivianos, de la teoría del embudo, ¿no? Y la teoría del embudo se da en el sentido de que desde que Bolivia pierde la guerra del Pacífico en 1879, hasta la firma de los tratados de 1895 y posterior el tratado de 1904, Chile estaba dispuesto a ofrecer territorio, ¿no? Entonces empezamos con los famosos tratados de 1895, y Bolivia se iba a beneficiar con un territorio, la Caleta Vítor, no prosperó. Posteriormente, en el Tratado de 1904, la famosa acta secreta, que nunca se aprobó porque el gobierno de Bolivia desautorizó a Alberto Gutiérrez, la suscripción de la misma con Emilio Bello, que decía que Bolivia se comprometía a ayudar a Chile a conseguir Tacna y Arica y que después esos territorios iban a pasar a Bolivia, ¿no? Además, muchos consideraban que el puerto natural en su momento era Arica. Entonces, pasó el 1904, llegamos al 1920, el acta protocolizada, que de alguna manera nuevamente levantaba la expectativa de tener un acceso a través de un territorio. Vino la propuesta Kellogg, que mencionaba el almirante Korda, secretario de Estado de Estados Unidos en 1926, hace la propuesta de dar esos territorios, porque el plebiscito nunca se llevó a cabo. Y a partir de ello, las negociaciones del 50, 75, 85. Hasta el 87, que se confirma la teoría del embudo, de habernos ofrecido Tacna y Arica, hemos terminado el 87 en nada. Y a partir del 87 no existe, y los historiadores acá lo pueden confirmar, una propuesta oficial que se hable de soberanía en el caso del mar o las negociaciones a Chile. El 2000 vino la agenda sin exclusiones. El 2005, que nace en sí la agenda de los 13 puntos, se consolida en el 2005, que se va a firmar en 17 de julio del 2006, punto 6, tema marítimo, pero como ustedes van a ver, no hablan más de soberanía, no hablan más en una negociación de una franja territorial o de un acceso soberano, más. La teoría del embudo se consolida desde 1895 a 1986. Esa es la política exterior que ha manejado Chile permanentemente con Bolivia, y a partir del 87 al día de hoy no se ha logrado ni siquiera una referencia de parte de Chile. Chile ha manejado siempre dos aspectos. El Tratado de 1904 es intangible, lo decía José Luis Rodríguez Elizondo, ¿no? La intangibilidad de los tratados. Pero da la casualidad que el tratado se ha modificado 4 veces, y todas a pedido de Chile. Incluso, en un informe
del Departamento de Estado de 1966 dice que el Tratado de 1929 de Lima modifica el Tratado de 1904 en los hitos 94, 95 y 96. Y nosotros no hemos dicho nada. Ese es un informe del Departamento de Estado de 1966. Y otro dato interesante es que de estas 4 modificaciones que Chile solicita al tratado, la primera el 15 de noviembre de 1904, que era una ampliación de la interpretación del artículo 2. Ustedes han debido conocer la tesis justamente de los hermanos Wilfredo y Víctor Hugo, el tema de las islas, que básicamente queda superado en este protocolo. El tema del cambio de árbitro de 1907, el tema de 1907 también sobre los alcances del canje de territorios, se dio un canje de territorios, que muchos de acá, los de la Armada, deben conocer a don Walter Per García, que es un militar que ha trabajado en la Cancillería en el área de límites y fronteras, que tiene 2 libros sobre límites y fronteras de Bolivia, uno del 79 y el otro del 2000, en el que narra cómo se da este canje de territorios en 1907 y cómo recién se consolida la delimitación en 1979. Imagínense, tantos años para lograr la consolidación de ese canje de territorios. Y la cuarta modificación que solicita Chile es sobre el artículo 3 y los empréstitos del ferrocarril. Todas ellas han sido solicitadas por Chile, todas ellas se han modificado. Y hemos encontrado una quinta, que es la que se da al momento de designar a la Corte Permanente de Arbitraje como la encargada para dirimir las controversias. El tratado habla de la inteligencia y ejecución. Eso es lo que dice sobre la solución de controversias en el marco del tratado. Pero al momento de depositar y de nombrar a la Corte Permanente de Arbitraje, en 1907, el delegado chileno y el delegado boliviano, que era Pinilla, curiosamente incorporan un punto más, la interpretación del tratado. Entonces, inocentemente podríamos mencionar que en la carta de designación a la Corte Permanente de Arbitraje tenemos a la interpretación, a la ejecución y a la inteligencia, ¿no? Entonces, sin querer, nosotros mismos también hemos apoyado en que se abra ese tratado. Entonces, como pueden ver, estas experiencias muestran que el tratado no es intangible y que hay que cambiarlo. Y Chile está de acuerdo en cambiarlo, con la única diferencia que hay que presentar una propuesta. Y nos hemos cerrado prácticamente en que Chile dice que es intangible y nosotros hemos creído que es intangible. Pero la realidad nos muestra que no, que el tratado sí se puede cambiar y que el tratado puede mejorarse y puede mejorarse con otros aspectos. ¿Cuáles son esos otros aspectos? La CONVEMAR. Bolivia en la década del 90 ha tenido una política sobre la CONVEMAR de rechazo, porque justamente tenían la concepción, y aquí difiere un poco con el almirante Borda, de que al participar en la CONVEMAR nos vamos a ver como que nunca hemos tenido mal. Y cuando Bolivia ratificó la CONVEMAR, dijo que es un país temporalmente privado del mundo. Entonces ya el paraguas está establecido. Me parece buena la iniciativa de incorporar en el grupo de países sin litoral y los enclaustrados la definición. Pero ya el paraguas existe. No tenemos que volver a incorporar en cada uno de los espacios donde se trabaja. Entonces, en la década del 90, hablar de la CONVEMAR era un poco rechazado. Y lo que deberíamos hacer es mirar ese convenio multilateral. Sus 8 artículos desde el 124 nos facilitan elementos, como lo ha mostrado el almirante Borda, importantísimos, que debemos explorar y que con seguridad tienen muchos aspectos que van a ser beneficiosos para ellos. El otro elemento, la Antártida. Chile se ha hecho miembro de la Antártida. Perú, Bolivia no participa, no está involucrado, ¿no? Es ahí donde coincido, la política exterior tiene que ir de la mano con la planificación estratégica y la política exterior es eso, posicionar el interés nacional al exterior. Y nos está faltando eso. ¿Por qué? Por una falta de institucionalidad.
Esa falta de institucionalidad está afectando. En Chile hay cambio de gobiernos. Sus diplomáticos están ahí. Sus equipos negociadores están ahí. Como anécdota les cuento, cuando veíamos las actas de los mecanismos de consultas políticas, se repetía un nombre, en el caso de Chile, María Teresa Infante. 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Bolivia tenía 10 nombres diferentes, 10 negociadores diferentes. Entonces no tenemos una institución. Lo mismo pasa en el Perú. Yo recuerdo en el libro de Manuel Rodríguez Cuadros, de Limitación Marítima, cómo hábilmente se llega a la demanda con Chile. Y es lo que decía el almirante Borda, ¿no? Mi habilidad como diplomático es conocer la debilidad del otro y cómo yo puedo posicionar mi idea para lograr un beneficio en el momento de una negociación. Manuel Rodríguez Cuadros narra en su libro, en una reunión del Grupo de Río en 2004, invita a un desayuno al canciller Alejandro Fox. Y tenían cada uno su posición sobre el tema de la delimitación. Y narra lo siguiente: la definición de la Corte Internacional de Justicia sobre controversia fue dada en 1927 en el caso Mavrovatis Palestina. Y ahí la Corte Internacional, en ese momento no era Corte Internacional de Justicia, era Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿no? Después se vuelve, ya la Carta de Naciones Unidas, se vuelve Corte Internacional de Justicia. Pero ¿cuál es la definición de controversia? Un punto de hecho o de derecho de naturaleza jurídica que nos separa. Esa es la definición de controversia. Entonces, en la charla de negociación entre el canciller peruano y chileno, le dice, no, es que no podemos hablar de controversia. No puedo hablar de controversia. Entonces, hábilmente, el canciller Manuel Rodríguez Cuadros le dice, perfecto, entonces, ¿por qué no ponemos que tú tienes un punto de vista distinto y yo tengo otro punto distinto de hecho y de derecho, de naturaleza jurídica, y solucionamos? No dice controversia, pero en el fondo era la definición de controversia. Y ese comunicado conjunto le sirve al Perú para demandar a Chile. Esta es la creatividad, ese es el tener especialidad en la temática, el conocer. Cada palabra tiene un peso muy grande. No es de ir y firmar el documento. Tenemos que saber cuál es la definición de esa palabra. Es una definición que me puede involucrar, que me puede afectar. Y esa es la diplomacia. La diplomacia tiene que tender puentes. La diplomacia tiene que encontrar consensos. Pero la diplomacia por sí sola no lo va a lograr. La diplomacia necesita de otros elementos. Una armada, como una DIRMAR, pero que todos trabajen de manera cohesionada. Y que si bien podemos tener puntos de vista distintos, podamos alcanzar un consenso. Y que ese consenso nos permita estructurar y ver de qué manera queremos abordar. Al día de hoy, desde el 2021, el 23 de marzo, yo he escuchado que hemos en abril alcanzado una hoja de ruta con Chile, ¿no? Y el 2022 he escuchado que esa hoja de ruta está avanzando. Y el 2023 que vamos a implementar. Pero nadie conoce la hoja de ruta. Nadie. Y un dato adicional, ¿cómo queremos partir de una confianza mutua si hasta el día de hoy tenemos la exención, el convenio de exención de visados para pasaportes diplomáticos y oficiales todavía vigente? Chile nos ha quitado ese derecho. Y el día de hoy, si queremos ir a negociar a Santiago, a Arica o a cualquier lugar de Chile, tenemos que ir a solicitar un visado. Cuando eso con una nota reversal se puede dar paso. Esas son muestras, pequeñas muestras de confianza mutua. Debemos encontrar una solución, sentarnos a negociar, partiendo de cualquiera de los otros temas, contrabando, lucha contra las drogas, migratorio, comercial. Podemos partir por algo pequeñito. Pónganos otra vez, lleguemos al acuerdo del convenio sobre exención de visados. Una nota reversal es suficiente. No necesitamos más. La Cancillería hoy la puede mandar y mañana ya tiene la respuesta. Cuando hay voluntad, cuando hay conocimiento. Pero cuando hay desconocimiento, obviamente es difícil poder avanzar. Entonces,
Yo creo que coincido con las últimas palabras que decía el almirante, coincido también con el almirante que en el momento de cerrar, la conciencia marítima forma parte de la identidad boliviana. Yo creo que mientras exista un boliviano, como mencionaba uno de los ilustres diplomáticos, la demanda marítima va a estar presente. La forma es ver cómo, cuándo, con qué recursos la encaramos. Y eso solo van a ser de una política exterior con una institucionalidad fuerte, con una cohesión social y con la participación de todos los sectores. Militares, empresarios, diplomáticos y políticos, ¿no? Porque son los que tienen. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Realmente ha sido un gusto de poder transmitir estos conocimientos y estoy seguro de que cada uno tiene una visión del tema, cada uno tiene una posición del tema, pero solo vamos a llegar a condensar, tener una sola a partir de una política exterior que defina claramente qué queremos, cómo queremos y de qué manera queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Rojas. Solamente por avanzado ya de la hora, hacerle una pregunta que ha estado en el chat e indica lo siguiente. Si la opinión en realidad está dirigida a usted, es que el fallo de la Haya se ha perdido toda opción de volver al mar con soberanía. En base a ello, preguntarle al señor expositor qué parte del fallo sepulta nuestras aspiraciones, si más bien la segunda parte del fallo señala que el tema sigue pendiente y se deben buscar soluciones por la vía pacífica. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el fallo no cierra las puertas del mundo, no lo hace. Como les he podido mostrar, entre lo que sucedió en la Sociedad de Naciones allá en la década del 20 y lo que sucedió en la Corte Internacional de Justicia, son dos temas que no cierran en absoluto el tema del acceso soberano. Bolivia debe ser uno de los pocos países que ha utilizado todos los mecanismos de solución de controversia. Le falta el arbitraje que le da el tratado, pero hemos intentado la negociación, la mediación, la conformación de un grupo para que pueda coadyuvar, la Corte Internacional a través del arreglo judicial. Nos está faltando el arbitraje. Entonces, la Corte lo que hace en su fallo, como bien menciona, el párrafo 176 dice que no se entienda este fallo como un cierre del diálogo y la negociación que se tenía entre ambos países, ¿no? Por el espíritu de buena vecindad, además. Entonces, la Corte lo que se refiere es exclusivamente a que en lo que ha pedido, la obligación de negociar, no existe, no hay, no se ha podido demostrar. Pero no ha cerrado, ha cerrado una etapa, pero esa etapa se puede volver a abrir. ¿Cómo? Con una nueva negociación. Esa es la habilidad que necesitamos, ¿no? Ha dicho, estos periodos no hay, no existen. Ok, se cerraron esos periodos, abriremos nuevos espacios. Ese es el desafío, esa es la construcción que tenemos que tener. Entonces, lo que hace el fallo de la Corte, cierra una etapa. Agotamos una solución pacífica más, que fue la de la arreglo judicial. Abrimos otra y tenemos, creo, las condiciones como país para abrirlas. Entonces, yo le diría eso. Y solo un punto adicional. La Constitución, si bien habla de reivindicación en el capítulo 4, ese es el nomen juris que se da, el 267 no se refiere exclusivamente a la reivindicación. Es más amplio. Es más amplio porque dice un espacio de territorio que le dé acceso al mar. Entonces, si bien el título podemos decir de reivindicación, el nomen juris del capítulo 4, en sí, el artículo 267, es más amplio. No específicamente sobre reivindicación. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más del auditorio. Mi general Blanco, por favor. La pregunta para luego ceder la palabra a mi coronel Delgadillo,
que con eso se daría la ronda de preguntas. Adelante, mi general, por favor. Gracias. Primero, mi felicitación, querido doctor, por su brillante exposición, pero quiero hacer eco de las palabras que anteriormente nuestro expositor, el almirante Terán, dijo, ¿no? De que efectivamente nuestro país y nuestra reivindicación marítima y reivindicación de derechos están ahí permanentes. Y solo lo vamos a lograr en base a la diplomacia. Mi pregunta va referida a la diplomacia. ¿Usted cree, doctor, que en este momento tenemos esos equipos multidisciplinarios formados diplomáticamente con esas características que usted mencionaba, de aquellos viejos diplomáticos que han logrado algo en el transcurso de tantas negociaciones a las cuales nuestro país ha hecho presente? Y ahí mismo viene otra pregunta. ¿Qué tiempo se requiere para formar esos equipos disciplinarios, multidisciplinarios, diplomáticos? Usted lo decía, en Chile, cuando negociaba una persona, se mantenía por 15, 20 años en el mismo puesto, pero nosotros habíamos cambiado creo que 21 veces. A eso va mi pregunta, querido doctor. La respuesta es puede sonar muy dura, pero es no. No tenemos. No, yo creo que lastimosamente se ha barrido a los diplomáticos, tanto los que estuvieron en anteriores gobiernos, llámese neoliberales, o los que estuvieron con el cambio, se han barrido. Y actualmente saludo que se ha vuelto a abrir la convocatoria a la Academia Diplomática, es un gran paso, ¿no? Ya quisiéramos tener la Academia Diplomática como la tiene Chile, el Itamaraty, que el representante de Brasil puede certificar cómo funciona la Academia Diplomática de Itamaraty. Torre Tagle, una institución con muchas personalidades, ¿no? Saludo que tengamos nuevamente a la Academia Diplomática. Pero llegar a conformar un equipo, ahí viene la pregunta. Yo llevo 20 años estudiando el tema marítimo y he participado de lo que ha sido el proceso. He estado en las negociaciones del mecanismo de conflicto. Y aún sigo encontrando cosas nuevas. Aún sigo percibiendo. Imagínense, 20 años que he podido ver los 453 libros que tiene el Palacio de la Paz sobre Bolivia, Chile y Perú. 453. Y aquí en la biblioteca de la Academia, también en Sucre, porque han habido personalidades que han dejado en Sucre en el Archivo Nacional, todavía encuentro cosas muy fascinantes, cosas muy... Entonces, la formación no es rápida, y mucho más la especialidad en un tema o en otro, ¿no? Son componentes muy amplios, que antes la Academia Diplomática los daba. Espero que los continúe dando con esta nueva convocatoria y este nuevo curso lectivo que se está dando. Pero por el momento no lo tenemos. El caso de Chile, Chile ha formado a 40 diplomáticos cuando empezaba la demanda en 2008 con Perú. Y esos 40 diplomáticos el día de hoy, ¿dónde están? Están en Nueva York, en todo lo que es el sistema de océanos. Muchos funcionarios chilenos trabajan ahí. Están en Ginebra, están en La Haya, están en Londres. Y el equipo de la DIMAFROL, a la cabeza en su momento de Jimena Fuentes, ¿no? Que ahora también apoya en diferentes actividades al gobierno de Boric, ha sido un grupo interdisciplinario, 40 funcionarios, que están en diferentes lugares. Justamente a uno de ellos lo veía el otro día en el caso de Israel-Palestina, en la opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia. Jimena Fuentes fue la que dio la posición chilena, y el equipo que la acompañaba era el equipo de la demanda marítima de Bolivia y del Perú. Les dan una continuidad, ¿no? Lo mismo pasa en el Perú. El Perú conformó un equipo a la cabeza de Alan Bagno, José Luis Soto, José García de la UNI, Manuel Rodríguez Cuadros, y ellos han dejado a un grupo que es el que ha ido a implementar el fallo del 2014. Ese equipo estaba en La Haya, fue trasladado a Santiago para que continúe el proceso de la implementación del fallo.
Y es ahí que me había olvidado, gracias por recordarme, el tema del triángulo terrestre ya tiene un avance, ya tienen casi acuerdo, si es que ya no hay un acuerdo, no puedo asegurarlo, pero han avanzado muy bien. Bolivia no ha participado en absoluto. ¿No? Entonces, como pueden ver, desde el 2008 se ha conformado este equipo en Perú, en Chile. Entonces, ¿ya son cuántos? Unos buenos años. Mi coronel Delgadillo, por favor. Doctor Rojas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por la premura del tiempo voy a hacer breve mi pregunta. Bolivia, dentro de su política exterior, era urgente y necesario la presentación en el 2013 su reclamo de salida soberana al mar ante la Corte Internacional de La Haya. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Los tiempos en ese momento y el contexto nos mostraban que se habían agotado muchas vías y que la negociación prácticamente del mecanismo de coordinación política no había avanzado y no iba a avanzar. Entonces, habían dos opciones, o continuar con este proceso de negociación infructífero por el momento, o tomar otra medida. Y en ese momento la medida de la Corte Internacional de Justicia era una medida que se veía bien por el mismo hecho de que Perú ya había instalado la demanda legítima y que Bolivia seguía con mucha atención. Sí, Bolivia hizo un buen seguimiento de ese caso, presentó una nota diplomática para resguardar sus derechos justamente de la explicación de la bisectriz y de la paralela. Lo hizo y tal vez el momento sí fue oportuno. Lastimosamente el contexto internacional también juega un rol, lo hemos visto. El caso de Israel-Palestina es uno de los ejemplos que también ha sido visto por la Corte y la Corte ha preferido tal vez ser conservadora y no mover la arquitectura jurídica internacional al dar la razón a Bolivia. Pero yo creo que en el fondo la Corte sí hubiese tenido el deseo de manifestar que Bolivia sí había logrado una obligación. Mi coronel Peter Gambarte, por favor, y con esta pregunta cerramos el ciclo de preguntas del presente conversatorio. Doctor, mi pregunta es, ampliando la pregunta de mi general Blanco, ¿existe en el Ministerio de Relaciones Exteriores alguna oficina de diplomacia naval como una herramienta para agarrar la oceanopolítica para fortalecer nuestra integración marítima como hacen otros países, ¿no? Esa es mi pregunta. Y la segunda, algunos artículos de nuestra Constitución han constituido un obstáculo para las negociaciones de nuestra demanda con Chile. Muchas gracias. La primera, no hay una, hasta donde conozco la estructura del ministerio hasta el 2021, no tenía un área específica como la que me menciono. Límites y fronteras, que es la dirección, tiene la unidad de aguas internacionales, pero más allá de eso no hay algo así específico como lo que menciono. No. Sí, en algún momento los agregados militares que participaban, que eran enviados a Naciones Unidas, teníamos un agregado militar en la misión permanente ante Naciones Unidas, participaban, ¿no?, en estos temas así muy puntuales. Pero más allá de eso, no. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? A la Constitución. La última visita que tuvo la ex vicecanciller de Chile, Carolina Fernández, a Bolivia, mencionó justamente el tema de la Constitución en relación a que Bolivia se había puesto esa camisa. En efecto, en algún momento Chile se manifestó cierta oposición a tener o avanzar, principalmente por la constitucionalización de la política marítima. Pero, como les decía, si bien el nomen juris habla de reivindicación, ya el 267 es más amplio. Entonces, no lo limita a la reivindicación. Es más bien, me imagino que, viendo un poco las actas de lo que fue el proceso constituyente, era también para no cerrarnos completamente la posibilidad de una negociación futura, ¿no? Entonces, lo que habla es de, por los espacios terrestres que nos permitan un acceso al mar, ¿no? Entonces, sí, en su momento sí, pero yo creo que si vemos con una mirada más amplia, no debería afectar la negociación futura con Chile. Muchas gracias, doctor Rojas.
Muchas gracias por su participación. Ya en el epílogo del presente conversatorio, por favor. Ya en el epílogo del presente conversatorio denominado Conciencia, Reivindicación e Integración Marítima, el Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales invita para la próxima conferencia que se llevará a cabo el día jueves 28 de marzo a cargo del doctor H.C.F. Mancilla sobre el tema el liberalismo en perspectiva global. A continuación serán las palabras de clausura del presente conversatorio a cargo del señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, servicio pasivo, presidente del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales y posterior entrega de diplomas de honor a nuestros participantes. Muchísimas gracias. Ya por la hora avanzada, quiero ser breve. Inicialmente, agradecer a nuestros expositores por las brillantes conferencias magistrales que de alguna u otra manera nos permiten no solamente analizar y reflexionar sobre el tema marítimo, un tema pendiente de manera centenaria, sino también agradecer a todos los presentes, a nuestros grados de defensa de las repúblicas del Perú, Paraguay y Brasil, como también a todos los señores oficiales superiores, oficiales generales almirantes, suboficiales y profesionales civiles que se hicieron presentes el día de hoy en nuestro auditorio del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, como también aquellos que nos siguen acompañando en la sala virtual del CEDAEN. Consideramos que los temas conciencia, reivindicación e integración marítima son temas de interés nacional. Son temas que ameritan políticas y estrategias en el más alto nivel, que permitan alcanzar ese objetivo que tiene que definir el nivel de decisión política. Es en ese sentido que brevemente el CEDAEN, después de haber escuchado estas 3 conferencias, considera tomar en cuenta las siguientes conclusiones. En el ámbito de la conciencia marítima, para que la población boliviana requiera de una estrategia integral que combine educación, comunicación y participación activa en este aspecto, el gobierno de turno debe promover estrategias en el ámbito educativo para introducir el tema de la educación marítima en el currículum escolar desde temprana edad hasta educación superior. Asimismo, campañas de concientización que permitan informar a través de los medios de comunicación, redes sociales, eventos públicos y material impreso para informar a la población sobre la situación marítima de Bolivia y su impacto en el desarrollo nacional. Es fundamental, como mencionaban nuestros expositores, el involucramiento de líderes y figuras públicas en este campo, de tal manera que se debe fomentar la participación de líderes políticos, intelectuales, artistas, reconocidos para que promuevan el tema y lleguen a un público más amplio. Se deben desarrollar eventos y actividades culturales, exposiciones, conferencias y debates que aborden el tema marítimo y sus implicaciones para Bolivia. Es fundamental la participación ciudadana, promover su participación activa a través de iniciativas relacionadas con la reivindicación, la conciencia y la integración marítima, de tal manera que la población esté involucrada en discusiones y sobre todo tengan conciencia sobre el tema las diferentes generaciones futuras. El intercambio cultural, fomentar el intercambio cultural y académico con países vecinos y otros estados con experiencias similares de reivindicaciones territoriales para compartir perspectivas y fortalecer la solidaridad internacional. Finalmente, respecto a la integración marítima de Bolivia, es importante resaltar el papel fundamental de la diplomacia
Es a través de ella que se puede establecer un enfoque estratégico y colaborativo con países vecinos y otros actores regionales e internacionales. Siempre debemos hablar de aliados, como mencionaba en su exposición el almirante Borda. Debemos desechar el aspecto de enemigos, porque de por medio están intereses que de alguna u otra manera van a promover el desarrollo de nuestro país a través del espacio marítimo. Se debe establecer canales de comunicación para que a través de estos canales de comunicación diplomática con los países vecinos y otros actores relevantes para abordar la cuestión marítima de manera constructiva y buscar posibles soluciones. Se debe participar en foros internacionales, participar activamente en foros y organizaciones internacionales relacionadas con la integración regional y resolución de disputas territoriales a través de la multilateralidad. La negociación y diálogo directo y constructivo con los países vecinos, especialmente con Chile, para explorar posibles soluciones y compromisos que permitan avanzar hacia la integración marítima con este país. La cooperación económica y comercial. Esto se logrará a través de fomentar la cooperación económica y comercial, no solamente con Chile, sino con todos los países vecinos a través de corredores bioceánicos. Promocionar la paz y la estabilidad conjunta. Es un trabajo que se debe promover a través de la política exterior de nuestro país y, sobre todo, promover la estabilidad en la región con crear un ambiente propicio para la integración marítima de Bolivia y fortalecer, sobre todo, la confianza mutua con los países vecinos. Y finalmente, el involucramiento de nuestra sociedad civil y sector privado. Es fundamental que ellos estén involucrados en este proceso porque es a través de ellos y a través del diálogo y cooperación entre los diferentes actores sociales y económicos de nuestro país que lograremos algún día el tan deseado objetivo permanente nacional de llegar a las costas marítimas que nos fueron arrebatadas en 1879. Con esas palabras, agradezco nuevamente su presencia e invito a mi general Freddy Blanco, presidente del Tribunal de Honor Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios, para que haga entrega de los diplomas correspondientes a nuestros expositores y se hará llegar ya por Cusier el testimonio y el al señor Altecayo. Por favor, mi hija. Okay, al señor Almirante. Bien, Terán, querido doctor, a nombre del Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales y todos los participantes presenciales y a través de vía Zoom, el agradecimiento por tan brillantes exposiciones. Realmente esto contribuye a motivar en cada uno de los que han participado y trabajar en ese sendero que es concientizar y nunca perder la idea esa de que el mar es nuestro y de alguna forma, Dios mediante, va a haber una solución que ojalá sea pasiva y pacífica, que nos devuelva esa calidad que los países gozan. Muy agradecido, almirante, muy agradecido, querido doctor, y este diploma expresa su participación como disertantes en este evento que se ha desarrollado. Muchísimas gracias a nombre del CEDAEN y todos sus miembros y todos los que han participado de este conversatorio. Almirante, muchas gracias. Querido doctor, muchas gracias. Y también
De esta manera ha concluido el presente conversatorio, sin antes repetir la invitación para la próxima conferencia que se llevará a cabo el día jueves 28 de marzo. Muchas gracias por su atención y